Nos acompaña vía Skype el doctor neumólogo Manuel López Ramos para hablar de las diferencias sintomáticas entre el coronavirus y otras enfermedades respiratorias propias de la época. Doctor López Ramos, bienvenido a Noticias 4 Visión. Importantísimo hablar de este tema ya en estos días, pues es que el invierno trae consigo varias enfermedades que no son coronavirus y las más comunes, pues pudiéramos mencionar gripes, alergias, tos, catarros. ¿Cómo saber la diferencia entre una de estas y el coronavirus? Que en casa pues vemos ya que un niño está con los moquitos y es la alarma y la aflicción y bueno, pues usted es el experto, cuéntenos. Buenas noches, Katia, muchas gracias por la invitación y definitivamente pues el tema muy importante en la época que nos encontramos. Definitivamente en nuestro país tenemos ya pues, la época de lluvia de forma plena. Y esto a la vez conlleva a que podamos tener brotes de ciertas infecciones respiratorias que observamos a lo largo del año. Y que esto lo vemos todos los años. Dentro de esto podemos encontrar siempre brotes de influenza, infecciones en algunos momentos de otros grupos de coronavirus que sí producen estados gripales y que se pueden confundir con cualquier otra gripe común, ¿verdad? Entonces es sumamente importante que nosotros sepamos reconocer cuando una persona está con este tipo de infección y que podría en algún momento tratar de tener o tener síntomas que puedan ser muy sugestivos a COVID. ¿Y cuáles son esos síntomas para saber diferenciar? Porque si pensamos en un catarro común, pues el malestar, ¿no? Puede ser la nariz, un poquito de flujo, de flujo, tos, secreción. Sí, secreción, por supuesto. Y bueno, pues son síntomas muy parecidos a los del coronavirus, los que hemos conocido, pero me imagino que pues no todo puede ser catalogado como coronavirus, o usted nos pudiera decir qué síntomas sí y qué síntomas no. Bueno, en nuestra experiencia tratando pacientes con coronavirus, son pacientes que inician sus síntomas y principalmente van a tener fiebre. Puede ser una fiebre que puede estar entre los 38.5 grados y los 39. Es una enfermedad que va a acompañar de dolor de garganta. Algunas personas van a tener ciertos síntomas de vía aérea superior, como secreción nasal, pero lo que ha sido llamativo en todos estos casos es que hay mucho dolor de cuerpo. La gente lo menciona, que hay mucho dolor muscular, se sienten muy débiles y definitivamente al pasar los días, más o menos entre el día 8, 10 o hasta llegar al día 13 de la enfermedad, comienzan las complicaciones que lo evidenciamos cuando el se queja de dificultad para respirar. Y en este momento, aparte de tener la dificultad para respirar, se van a quejar también de dolor en el tórax. Pueden sentir dolor en tórax anterior o dolor en tórax posterior. Un paciente que tenga una gripe común, sus síntomas iniciales van a ser congestión nasal, secreción nasal, estornudos, cierta descarga postnasal, dolor de garganta y la fiebre va a ser una fiebre que ronda entre los 38, 38.5 grados. Si nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, con influenza, la influenza es una infección que se caracteriza por tener una fiebre que puede rondar entre los 39 y 39.5 grados o un poquito más alta. Y el paciente se observa sumamente enfermo. Entonces, estas enfermedades en sí siempre van a tener síntomas en común. Que un clínico definitivamente tiene que hacer el diagnóstico diferencial de cuando se trata de una de estas enfermedades. El coronavirus, el COVID-19, en esta época de epidemia, lastimosamente, tenemos que tener una mentalidad que todo tipo de infección respiratoria que tengamos, debemos de pensar primero en infección por COVID-19, por SARS-CoV-2, ¿verdad? Porque es una enfermedad de
importancia epidemiológica en estos momentos. A ver, doctor, y en caso de sentir esos primeros síntomas, ¿o en qué momento se llama al médico, se consulta al médico para no llegar a la complicación del día 10º u 11º, ya con las fiebres muy altas? Y me imagino que ya con el dolor de pecho, pues ya es un cuadro mucho más complicado de tratar, ¿o usted me podría corregir? Exactamente. Ya con este síntoma, en la presencia de este síntoma, dificultad para respirar, dolor de pecho, es el momento exacto en el cual el paciente y la familia debe de consultar inmediatamente en el hospital. El COVID lo podemos dividir en aquellos pacientes que van a ser asintomáticos, que eso es el porcentaje más grande de presentación. Vamos a tener presentación leve, presentación moderada, severa y crítica. Aquellos pacientes que tengan ya una sintomatología que se acompaña de dificultad respiratoria, muy probablemente ya estemos en una etapa en la cual tenga una afección severa. Por lo tanto, es importante en este momento consultar. Entonces, el llamado es para todas las personas y para sus familias, que tienen que estar atentos a saber identificar cuando nuestro paciente está presentando dificultad respiratoria, y que lo podemos evidenciar por una respiración rápida y por una falta de aire cuando esta persona habla. Interesante esos últimos datos que usted nos ha brindado, porque eso pueden hacer la diferencia justamente entre salvar una vida y llegar demasiado tarde. Doctor, mire, además de la situación actual, pues también nos juega sucio la mente, ¿no? Y ya los nervios al sentir estos síntomas meramente psicológicos, como hablábamos, la garraspera de garganta, las secreciones, el dolor de cuerpo, de cabeza. Y esto nos lleva a tomar también acciones que no sé si caben en la situación por el mismo acaparamiento que se está dando, que la gente anda desesperada buscando tanques de oxígeno. ¿Hasta dónde y cómo manejar esto para ser prudentes y pues tampoco llegar a una situación pues extrema en nuestro país? Esto lo estamos observando y es muy frecuente verlo. De hecho, en los lugares donde se venden o se alquilan todo este tipo de insumo médico, la verdad que ya no hay, ¿verdad? Porque muchas personas han acaparado y tienen en sus casas cilindros de oxígeno, ciertos medicamentos que se han estado, que pertenecen a los protocolos de atención y que las farmacias lo han estado vendiendo, y se ha acaparado por muchas personas que muchas veces no tienen ningún tipo de síntoma. Entonces, es sumamente importante que sepamos que en este momento no debemos de automedicarnos. Es sumamente importantísimo que sepamos que debemos de tomar los medicamentos que únicamente son recetados por un médico, por un especialista, porque también estamos viendo que hay personas que tienen otro tipo de complicaciones, ya sea porque están utilizando medicamentos que han escuchado, ya sea por redes sociales o por otro tipo de medios que no son oficiales, y que por lo tanto están ya dando efectos adversos bien importantes y que ponen en riesgo la vida de las personas. Es también importante decir, únicamente hagamos uso de los medicamentos que nuestro médico nos ha recetado. Ya cuando consultamos y el médico cree que es necesario iniciar con ciertos tratamientos, pues hay que hacerlo. Importante también decir que COVID, cuando tiene síntomas leves, el manejo va a ser un manejo sintomático. Vamos a tratar la fiebre, vamos a tratar el malestar general, vamos a dar antihistamínicos para tratar todas aquellas síntomas de congestión nasal, un analgésico para mejorar el dolor que estos pacientes pueden sentir en la garganta, o si el paciente tiene mucha tos, también podemos medicar con un antitusivo, pero todos estos medicamentos deben de ser prescritos por un médico. Claro, porque tome en consideración también cualquier enfermedad preexistente que pueda tener el paciente, y en cada caso es sumamente diferente. Doctor, rápidamente nos quedamos sin tiempo, pero ¿qué recomendaciones nos puede dar para no ser parte de las estadísticas?
Recomendación muy importante. Estamos en una etapa en la cual los casos han crecido exponencialmente. Estamos en una etapa en la cual hay muchas personas que están asintomáticas, son las que tienen el mayor riesgo para las demás personas de poder contagiar. Por lo tanto, no olvidemos las medidas de distanciamiento social. Debemos de guardarlas. Todas aquellas personas que están con síntomas respiratorios deben de quedarse en casa, deben de usar mascarilla, lavado de manos, el uso de alcohol gel, el buen desecho que deben de tener todos aquellos materiales que utilizamos para nuestra limpieza, ya sea pañuelos desechables, las mascarillas, el uso correcto de las mascarillas, que tanto lo hemos hablado, para evitar que en algún momento todo esto implique un mayor contagio y mayores casos. Si tenemos que salir, que sea únicamente porque es algo muy necesario. Quedémonos en casa, cuidemos a nuestra familia, eso es lo mejor. Es triste ver a pacientes que están en condiciones delicadas y que sabemos que en algún momento está en peligro la vida. Y sí, es algo que nosotros podemos evitar en estos momentos. Bien, doctor, le agradecemos el tiempo, los consejos que nos ha brindado, la información muy importante. Ojalá pues que toda nuestra teleaudiencia haya tomado nota, puesto que lo hacemos para informarnos y para hacer las medidas correctas para poder ganarle a la pandemia de una vez por todas. Un fuerte abrazo, doctor, una vez más. Muchas gracias. 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 Que pase buenas noches. Igualmente.